Bueno, damas y caballeros, aquí estamos en De Mañana Triunfo 96.9, la emisora que definitivamente te hace bien. Yo soy Manuel Laureano, el Handyman. Óigame, aquí tempranito vamos a hablar de cosas interesantes. Y ahí usted puede ver a través de lo que es nuestra página, a través de lo que es el Facebook y a través de la aplicación, que tengo ya conmigo a Eddie Soltren. Eddie, buen día, buen día. Manuel, ¿cómo estás? Dios te bendiga mucho. Saludos a todos los que nos escuchan fielmente a través de Triunfo 96.9 aquí en De Mañana, con el Handy Money. Eso es. Oye, Eddie, al principio, al comienzo de hora, estaba tratando de explicar, ¿verdad? Porque las nuevas generaciones, tú le dices un cassette y dice, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Eso es un platillo nuevo. Pero un cassette era un aparatito así, mire, pequeño, ¿verdad? Relativamente pequeño, donde tenía una cinta, era de plástico y usted lo ponía en el radio y venían estos cassettes que tú grababas cosas incluso en ellas. De hecho, para que la gente sepa y tú te enteres también, Eddie, a la edad de más o menos unos 6, 7, máximo 8 años de edad, hay una cassette de esas mismas que no sé si mi hermana todavía la tiene, que era la que la tenía, ¿verdad? Pero eso van tantos años. Van casi 30 años para ser exacto, 28 años, o 27 años para ser exacto, que se grabó este que está aquí con una cassette, de hecho, de Triunfo, estaban dando una canción, y encima tú sabes que le podías poner rec y play y grabar. Pues hay una grabación mía chiquitito diciendo, gracias por escuchar su emisora, y yo locuteando ahí como un nene chiquito. Mira qué bien. Y cuando vi el tema que me enviaste y vi la forma en que lo decía, ya, me acordó eso rapidito, que va en parte con lo que vamos a hablar porque tiene que ver con el recuerdo, con algunas cosas, y en este caso te estoy dando un recuerdo positivo, bueno, chévere, jocoso, pero a la misma vez vienen recuerdos que no son tan buenos y son de culpa y son de problemas y situaciones. Y fíjate, el ejemplo es con una cassette y vamos a hablar un poquito acerca de ese tema. Hoy, apaga el cassette de la culpa mental. Sí. Eddie, cuéntanos. Mira, Manuel, definitivamente, apaga el cassette de la culpa mental. Y yo creo que es algo que tenemos que hablar, cómo constantemente le damos play en nuestra mente a esos recuerdos o a eventos que han pasado, y vamos a hablar un poco sobre eso, sobre cómo esos eventos pueden generar culpa, y en algunos casos la culpa es real porque hay eventos que hemos cometido, hay actos donde hemos infringido la ley moral, o hemos pecado, o hemos hecho algún comportamiento inapropiado, pero hay otros casos en los cuales se genera una falsa culpa. Y yo quiero que hablemos un poco sobre eso. A medida que el tiempo nos dé, si no nos da, pues la semana que viene seguimos con la parte 2. Muy bien. de una serie de la semana que viene. Yes. Mira, para comenzar, quiero leer dos historias, dos retratos, dos Snapchat de dos ejemplos que nos van a ayudar un poco a ver el terreno del tema que queremos hablar en el día de hoy. Okay. Durante los primeros 10 años de su matrimonio, Lidia vivió en una casa situada en la calle detrás de la de sus padres. Los visitaba todos los días y su madre la ayudaba a cuidar de sus hijos. Siempre estuvo muy cerca de sus padres. Entonces su esposo consiguió un empleo en una ciudad nueva. Lidia se siente tremendamente culpable por tener que alejarse de sus padres, que se habían vuelto bastante dependientes de ella. Esta es la historia de Lidia, y voy a leer la historia de Juan. Cuando Juan tenía 9 años, le dijeron que cuando saliera de la escuela fuera directo para su casa para que viera a su tía abuela, que vivía con ellos. Un amigo le pidió que fuera con él a jugar fútbol al parque, y pensó que a su tía abuela no le iba a pasar nada si él se tardaba un poco más de tiempo. Así que cuando llegó una hora más tarde, vio una ambulancia frente a la puerta de su casa. La tía Muriel había sufrido un ataque al corazón. Falleció aquel mismo día, y Juan acarrió la culpabilidad hasta su vida adulta. Dos ejemplos, Manuel, que nos ayudan a ver cómo, ¿verdad?, en situaciones del día a día se puede generar a lo largo de nuestras vidas un efecto de culpa por el hecho de pensar que hay algo en lo cual hemos fallado, y eso nos sigue, ¿verdad?, ahí martillando en la mente, y no nos deja vivir en plenitud ni en libertad. ¿Qué es la culpa? Definido como tal, la culpa es un sentimiento de profundo remordimiento que está causado
por el simple hecho de sentirse que hemos hecho algo o porque hayamos hecho algo que identificamos como inapropiado o que está dentro de lo que sería transgredir algún valor moral o cometer algún acto, puede ser algún pecado, alguna conducta en la cual hayamos dañado a otras personas o pensemos que hayamos dañado a otra persona. Es importante aclarar si esta culpa, Manuel, tiene que ver con un acto pecaminoso o es con un remordimiento, o tiene que ver con algo que nosotros pensamos o porque nos dijeron quizás o alguien nos hizo creer que lo que hicimos estaba mal porque fue lo que nos enseñaron. Correcto. O si realmente fue algo que está mal, o que es la que hemos hecho mal. Eddie, en ese mismo aspecto, aprovechando eso que están mencionando, se podría mencionar entonces que existe lo que pudiera ser una culpa genuina o una culpa falsa, una falsa culpa, si fuéramos, ¿verdad?, en ese aspecto como a definir cuál es cuál, porque realmente hay cosas que bueno, con los años, no me quiero adelantar porque sé que vas a hablar algunas cositas, pero sabemos que en un momento dado pensamos que algo era malo o era una culpa y realmente después descubrimos que no era así. Y por eso te quiero, ¿verdad?, y para beneficio de todos, como que definir qué es una culpa verdadera, si se puede decir de esa manera, o una falsa culpa. Pues mira, la culpa verdadera es aquella que proviene del resultado de un pecado. Sabemos que fue algo malo que hicimos, algo que es pecaminoso y nos genera ese remordimiento o ese que proviene de Dios, lo que nos ayuda a darnos cuenta de que necesitamos atender ese asunto, arrepentirnos, dar un giro en nuestro corazón y cambiar la conducta. Pero la falsa culpa, Manuel, y la voy a leer así tal y como está, es aquella que nos atribuimos debido al remordimiento por actos pasados, la incapacidad de vivir a la altura de nuestras expectativas o a las expectativas de otros, o incluso a causa de conductas o cosas que son desconocidas para nosotros y no podemos identificar, pero nos hacen sentir culpables por las razones que sean, ¿verdad? Están ahí. Okay. Yo me he dado cuenta, Manuel, muchas veces que la falsa culpa proviene de nuestra crianza y de cómo fuimos disciplinados en nuestra niñez. ¿Cómo fue la manera en que nos disciplinaron? Si nos disciplinaron de una manera en la cual se nos hacía sentir culpables por lo que hacíamos. Miremos el ejemplo de Juan. Juan tiene 9 años, sale de la escuela y Juan lo invitan a jugar fútbol, pero le habían dicho que regresara a la casa para que viera a la tía Muriel. Así que él, como niño, se va a jugar y piensa que puede ir a jugar y después va a ir a la casa. Cuando llega a la casa, la tía Muriel muere, ha muerto por un ataque al corazón. Juan toda su vida carga con la culpa de que él no estuvo allí presente. Entonces, la enseñanza de que él tenía que estar allí para velar por ella hizo pensar que si él estaba allí, nada malo iba a pasar. La tía Muriel iba a sufrir el ataque al corazón, él estuviera o no estuviera. Exacto. Era una condición, ¿verdad? Y volviendo a esta historia que ya tenía que ver con su salud. Quizás lo único que pudo haber hecho la diferencia es que él estaba, pues, estuviese cuando pasó en el momento, que también pudo haber sido también otro trauma. Si lo vemos de esa manera. Y a veces, Manuel, nos castigamos a nosotros mismos por eventos de los cuales no tenemos control. Correcto. No estaban en nuestras manos. Y dejamos que esos eventos que no podemos controlar, que salen de nuestro foco de control, se conviertan en asuntos por los cuales nos castigamos, nos hacemos sentir mal, nos culpamos. Y esa culpa es la falsa culpa, cuando realmente el evento que ha ocurrido no estaba en nuestras manos, sino que es más bien de aquello que nosotros suponemos que hemos hecho mal porque otra persona nos lo dijo, porque otra persona nos enseñó de esa forma o nos castigaron de esa manera, nos impusieron una culpa por eventos que no estaban en nuestras manos y que no era para nosotros. Y eso es lo que llamamos la falsa culpa. Exacto. De hecho, es como decir, yo quisiera controlar el clima y yo no puedo, por así decir algo, ¿verdad? No, vamos a hacer tal día tal cosa y te voy a llevar a tal sitio y la vamos a pasar súper bien y de momento llegó una tormenta o un aviso de huracán o algo. Eso no estaba en mis planes, pero entonces yo me siento culpable porque yo no pude llevar o hacer o... Por poner un ejemplo, ¿no? Cosas que uno no tiene control, cosas que pasan que realmente...
algo que dijiste antes que se me olvide, es de la expectativa de otras personas. A veces nosotros creemos que con llenar las expectativas de otra persona estamos quizás siendo esa persona correcta o esa persona ideal, porque estamos llenando, ¿verdad? Quizás la expectativa de otra persona, aún fallándonos a nuestras expectativas, es decir, queriendo quedar bien con los demás, pero a veces comprometiendo cosas que, como tú bien dijiste, tienen que ver con nuestra crianza o tienen que ver con nuestra creencia, que eso, por ejemplo, en el campo cristiano, vamos a decirlo de esta manera, yo no puedo esperar, querer llenar la expectativa de alguien que no tiene a Cristo cuando quiere que haga algunas cosas que no van conforme a lo que yo creo y a mi fe, por caer bien en el grupo, pensando en lo que es las presiones de grupo, fúmate esto, bébete aquello. Entonces no lleno las supuestas expectativas de ese grupo y entonces pues empiezan otro cierto tipo de culpas. Ya estamos hablando también en algo espiritual, ¿no? Que yo sé que tú eso lo comprendes. Y en cosas que tú dices, espérate, esto no debe ser así. Y esa parte de querer llenar esas expectativas de otros, entiendo yo, ¿verdad? Que la primera expectativa que nosotros realmente debemos llenar es la de Dios, la de Cristo en nuestra vida, que es la correcta, pero también sabiendo lo que nosotros somos y a lo que no le vamos a fallar, ¿no? Amén, definitivamente. Y mira, Manuel, hay varias cosas que podemos hacer para trabajar con esta falsa culpa. En primer lugar, sería muy bueno que pudiéramos tratar de identificar de dónde proviene la falsa culpa. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué me siento culpable si realmente no he hecho nada malo, no he cometido ningún acto, ningún pecado, no he transgredido ninguna ley moral? ¿De dónde proviene esto? Es posible que cuando usted se siente pueda identificar algún evento de su niñez, alguna situación que usted le permita a usted tener más claridad por qué usted se siente culpable por algún evento que quizás posiblemente no está en sus manos, no proviene de usted, no tiene control sobre esa situación. Lo otro que puede hacer es hablar de su historia, hablar de ese evento posiblemente en el cual usted identifica que se sintió culpable. Dialogar puede ayudar a aclarar nuestras ideas, a poder aclarar nuestros pensamientos y a poder darnos cuenta que no somos culpables del todo, que simplemente es algo que es una expectativa que hemos puesto sobre nosotros que nos está agobiando y nos está llevando a castigarnos por asuntos que no están en nuestras manos. Y lo otro, Manuel, es traer nuestra historia a Dios, traer esta culpa que sentimos, esta falsa culpa, estos pensamientos de culpabilidad, traerlos a los pies del Señor y, como tú bien dijiste, a afinar o alinear nuestra visión de nuestra identidad, de lo que hemos hecho, de nuestra vida, con lo que dice la palabra de Dios acerca del perdón, acerca de su gracia, acerca de su restauración y cómo Dios nos restaura y nos perdona y nos hace libre de nuestra culpa. Si realmente hemos cometido un acto, es importante que podamos reconocerlo y hagamos lo propio. Pero si es un acto, si es una culpa, falsa culpa, necesitamos humillarnos ante Dios también y pedirle que nos ayude a manejar, a soltar el látigo, como me gusta decir a mí, y a comenzar a tratarnos con amor y bondad y con la gracia de Dios para que seamos libres, porque Dios quiere que seamos libres de toda la culpa, ya sea que hayamos pecado, ya sea que hayamos cometido un acto inapropiado, o ya sea que simplemente nos estemos autoimponiendo una culpa que no debemos llevar. Dios quiere que seamos libres. Eddie, nos quedan 2 minutitos, ¿verdad? No sé, ¿verdad? A lo mejor si nos dé tiempo para los otros puntitos que quedan, pero quisiera aprovechar esa coyuntura de lo que estás mencionando para invitar a la gente que hoy nos pueda estar escuchando, viendo, o el momento que tenga la oportunidad de acceder a esta información, de que podamos tener, si se puede decir de esta manera, tú me corriges si lo estoy diciendo bien o no, tener una sinceridad con nosotros en el aspecto de que podamos autoanalizar lo que nos está llevando a cometer cierto tipo de faltas o cierto tipo de sentirnos así con algún cierto tipo de culpa, porque realmente buscamos, no sé si estoy en lo correcto, ¿no? Por eso te pregunto, muchas veces quiero buscar cosas en el entorno que se me haga más fácil depositar ese sentido de culpa y achacármelo, en vez de buscar que yo tengo que bregar directamente con esa situación,
deja ver si me explico. Es que yo siento culpa porque pasó tal cosa y fui yo el que trabajé, que no hice, que pasó, y como que todo el tiempo estoy buscando que esa situación es la que me lleve a seguir cometiendo o teniendo el mismo sentido de culpa. No supero eso, no lo trabajo, entonces no quiero aceptar que me corresponde a mí trabajar con eso. No quiero aceptar que hay algo que me hirió o que fui engañado, engañada por alguna forma de pensar o alguien dijo. Y entonces no salgo de ahí, no, me quedo ahí. ¿Cómo, verdad, quizás yo poder sincerarme conmigo? ¿Cómo yo poder trabajar para llegar al punto que dijiste de descubrir qué es lo que me está haciendo sentirme de esta manera? ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo darme cuenta? ¿Verdad? En ese aspecto. Definitivo, necesitamos pedirle a Dios, ¿verdad, Manuel, que nos dé sabiduría para que podamos, ¿verdad?, ver las cosas que pasan por debajo de nuestro radar. A veces hay cosas que no las podemos ver, no están a nuestro alcance, a menos que hagamos el ejercicio práctico de sentarnos, reflexionar, pedirle a Dios sabiduría, ¿verdad?, quedarnos con nuestras historias y no tener temor a buscar de dónde vienen estos asuntos que están ocurriendo. Y Eddie, ¿eso yo lo hago solo o lo puedo hacer con la ayuda de alguien? Lo puedes hacer solo o lo puedes hacer con la ayuda de alguien. ¿Verdad? Interesantemente, el sábado, saludos al pastor Ramón Pavón, estaba predicando en un campamento de hombres y dijo, Dios no le dio a nadie el ministerio del llanero solitario. Y a todos Dios nos ha llamado a vivir en comunidad, y Cristo vivió en comunidad. La iglesia es llamada a vivir en comunidad, y la palabra de Dios nos llama a que vivamos en comunidad. Cuando estamos en comunidad y salimos de la soledad, del anonimato, de yo lo puedo hacer solo, encontramos sanidad, encontramos ayuda, encontramos fortaleza. Así que el llamado sería a conectar con otras personas, a hablar con alguien de estos asuntos con los que estemos enfrentando, sincerarnos con alguien, sacar a la luz las cosas. Cuando sacamos a la luz nuestros asuntos, le quitamos poder a aquello que nos está agobiando, y a la misma vez encontramos la oportunidad de que alguien de afuera nos dé una perspectiva posiblemente de que no hayamos visto, y nos pueda aclarar el pensamiento, nos aclara el entendimiento. Hay sabiduría en la multitud de consejeros. Así que es de mucha ayuda. Pero si usted por alguna razón siente que todavía no está listo para eso, hable con Dios. Sea sincero con el Señor, abra su corazón y déjele a Dios, ¿verdad? Deje fluir delante del Señor cómo usted se siente con toda honestidad sobre este asunto. Así es. Y que Él le dé sabiduría para poder identificar aquellas cosas que están ahí disponibles. Y Manuel, ¿verdad? La semana que viene continuamos, porque este es un tema muy profundo, muy bueno, y hay mucho que quiero hablar. Pero quiero cerrar con esta cita. Oswald Chambers dice: el ingrediente más maravilloso en el perdón de Dios es que también olvida. Algo que el ser humano no puede hacer. En Dios, el olvido es un atributo de su ser. El perdón de Dios olvida. Y es importante que entendamos que Dios olvida lo que ha pasado. Dios nos perdona y tira tan lejos como dice la palabra, del este al oeste. A lo profundo del mar. Nuestros pecados, y los echa a lo profundo de la mar. Y el Señor borra la lista de nuestro que nos acusa, y no nos vuelve a acusar. Es el enemigo que nos acusa, es nuestra conciencia, ¿verdad?, que nos hace sentir culpables. Y si es la conciencia y usted identifica que hay algo que tiene que atender, hágalo. Sea rápido en atenderlo. Si usted sabe que hay algo que usted tiene que atender, alguna restitución que tiene que hacer ante una persona, vaya y hágalo. Pero si usted identifica que esto no tiene que ver con algo que usted hizo, sino que tiene que ver quizás posiblemente con algo que no está en su control, y de lo que usted se está culpando, también venga a los pies del Señor y permite que su gracia le ayude a entender que usted fue hecho libre, que Cristo le hizo libre, y no tiene que seguir culpándose, ni latigándose, ni castigándose por esto. Bueno, y esa es una de las cosas que utiliza el enemigo para mantenernos a veces atados, así que es muy importante este tema. Gracias, Eddie, y la gente que está en sintonía, que quiera saber de ti, cuéntanos. Mira, Manuel, se pueden comunicar al 787-463-6203, 787-463-6203, o pueden entrar a yaestiemposrebeldecer.com. Allí también pueden escribir
o también al email ya es tiempo rebeldecia@gmail.com. Excelente, gracias Eddie por traernos este espacio. Mientras tanto, continuamos con más aquí en De Mañana Triunfo 96.9, la emisora que definitivamente te hace bien. Buen día, Puerto Rico.